Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de la serie que estamos tratando, que es cómo abandonar tu pecado. Y el título de la predicación del día de hoy es las condiciones básicas para abandonar tu pecado. Ahora, la semana pasada veíamos las tres razones por las que un cristiano llega a pecar. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. También lo vimos ya la semana pasada. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, pero que en su vida todavía existen algunas áreas en las que sigue pecando. Veíamos también que hay una diferencia muy grande entre una persona que practica el pecado y alguien que peca. Un cristiano, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es una persona que ya no practica el pecado, pero sí peca. La Biblia lo dice también. Una persona que va a la iglesia, que asiste a la iglesia, no significa que ya haya nacido de nuevo y esté regenerada. Puede ser una persona que vaya a la iglesia y que esté siendo expuesta al Evangelio y que sigue pecando porque no ha entendido todavía lo que es el Evangelio, no ha entendido lo que es la regeneración, el nacer de nuevo, el arrepentirse. Y bueno, en ese caso está bien que siga yendo, pero tratemos de hacerle ver que aunque va a la iglesia, tiene que seguir conociendo a Dios a través de la palabra para que el Espíritu Santo le traiga la convicción y pueda entender que tiene que nacer de nuevo, que tiene que arrepentirse, para que en esa persona se pueda dar una regeneración y como consecuencia una santificación. Eso es muy importante entenderlo, porque de repente sucede que dentro de la iglesia cristiana una persona que va a una iglesia, que empieza a ir a una iglesia y empieza a asistir de manera regular, damos por un hecho que es un cristiano. ¿Por qué? Porque hizo una oración, porque levanta las manos, porque canta, pero su vida, si en su vida no ha habido un encuentro, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una regeneración, esa persona, aunque vaya a la iglesia, no significa que sea cristiana. Ahora, con esto tampoco quiero decir que debemos de excluirles o de sentirnos mayores o no, al contrario, hay que seguirle animando, que siga yendo a la iglesia, que siga siendo expuesta a la convivencia que hay en la iglesia, que debe de ser de amor, llena del Espíritu Santo, y que en su casa, en su vida, lea la palabra, que busque a Dios en oración, de tal manera que el Espíritu Santo le vaya mostrando. Y obviamente no vamos a necesitar nosotros decirle a esa persona si ya es cristiana o no. Esa persona, y cada uno sabemos si somos hijos de Dios, porque la Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo nos guía y nos dice que quienes son hijos de Dios. O sea, no necesitamos que el pastor, si alguien dice es que el pastor me dijo que yo soy cristiano, pues entonces no lo eres. Si alguien te dice, o si alguien dice es que en la iglesia me dijeron que yo era cristiana porque voy a la iglesia, entonces no lo eres. Tú eres un cristiano o tú eres un hijo de Dios, para dejarlo más claro así, porque el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu que tú lo eres. Y dice Pablo todavía, y ese mismo espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Ahora, ya dejando esto, creo yo que en claro, continuamos pues con el tema, porque una de las condiciones básicas para poder abandonar ese pecado es, el número uno, creer en la bondad de Dios. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Lo que estoy diciendo es entender que Dios es bueno y que lo único que Él desea para tu vida es darte lo mejor, aun cuando para nosotros eso que nosotros llamamos lo mejor no sea lo mejor para nuestra carne. A ver, voy a ser más claro. Para Dios, la meta final del Señor es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para eso va a tener que pasar situaciones tal vez muy adversas. Y nuestra carne nos va a decir que no es posible que sea Dios, porque
¿Cómo Dios va a querer que yo sufra? ¿Cómo va a querer que yo pase por dolor, por enfermedad? Pero entonces no estamos entendiendo que Dios es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la maldad del hombre hace que el mismo corazón acepte que Él es bueno. Un ejemplo de ello fue Eva. Eva dudó de la bondad de Dios al creerle a la serpiente. Esto en Génesis capítulo 3 lo encontramos. Ese mismo pecado que tienes te hace dudar de la bondad de Dios. Por ejemplo, la joven soltera que piensa que Dios no es bueno porque sigue sola y porque no ha encontrado el compañero de su vida, ¿qué es lo que dice? ¿Que acaso no sabe Dios lo sola que estoy? O el hombre que dice, ¿por qué me limita Dios si yo quiero andar con 3 o 4 mujeres? ¿Acaso un Dios que limita mi forma de vivir no puede ser bueno? Y si lo fuera, entonces me ayudaría a encontrar a alguien que realmente me satisfaga. El alcohólico se queja y dice, si Dios fuera bueno, me daría un trabajo decente. Después de todo, ¿qué no fue la presión económica la que me orilló a tomar? ¿Por qué Dios no me saca de este caos? ¿Es bueno Dios? Pues déjame decirte que sí, y que incluso las consecuencias de no dejar, o más bien de permitir o de dudar de Dios, de su bondad, va a echar raíces de duda y de amargura en nuestro corazón. ¿Sí? Empieza de una manera muy sutil, empieza a crecer dentro de nosotros. Ya no confiamos en que lo que Dios está haciendo para ti y para mí es lo mejor, ¿no? Mira, veamos por ejemplo nuevamente en el Edén. Satanás enfoca la restricción que Dios le había dado al hombre. ¿Cuál es la restricción? Pues no comerás del árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. El día que tú comas de él, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que hizo él? Él hizo que Eva no viera la bendición de Dios, porque es cierto que había un árbol del cual no podían disfrutar, pero ¿por qué nunca le dijo que había cientos de árboles que sí podían disfrutar? Le mencionó alguna vez, dice la palabra, que Satanás le mencionó la cantidad de árboles de los cuales sí podían comer. No lo hizo. Sin embargo, el que hizo un énfasis en lo negativo, y Eva se olvidó de la bondad y de la generosidad de Dios y de su gracia. De la misma manera sucede el día de hoy. Satanás hace que nosotros fijemos nuestra atención en una cosa, en una restricción, y que lo convirtamos en una carga. Y en ese momento él va a tratar de convencernos de que la forma de actuar de Dios no es la mejor. Y nos va a hacer que dudemos de su bondad. La pregunta que yo te hago el día de hoy es la siguiente, y a todos los que nos escuchan. ¿Estás dispuesto y preparado para aceptar que la voluntad de Dios es perfecta y agradable? Mira, vamos al libro de Romanos, por favor acompáñenme a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer qué es lo que dice la Biblia, porque al final de cuentas esto no se trata de una terapia de grupo, no se trata de algún tipo de plática motivacional, no se trata de darle un matiz humanista, de ninguna manera. Si nosotros no conformamos y nos adaptamos a la palabra de Dios, que es la absoluta regla de fe, entonces todo lo demás sale sobrando, no importa, es palabrería. Dice Romanos 12, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, empezando por el verso 1, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted duda de la bondad de Dios, no va a querer cambiar. Va a estar siempre pensando que Dios le quiere robar en lugar de enriquecerlo.
Muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente se siente a gusto con su pecado. No quieren cambiar. Miren, piensan que siempre y cuando lo tengan bajo control, prefieren que Dios tenga un mínimo de participación en sus vidas. Ahora, ¿por qué tenemos esa falta de entusiasmo de liberarnos del pecado? Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente que realmente se están comiendo esa idea, le están creyéndole al diablo que verdaderamente todo lo que Dios les dice es una restricción? Porque muchas veces la gente tiene miedo de perderse de algún placer digno de ser disfrutado. Dudamos de la forma de actuar de Dios y que lo que Él hace es lo mejor. Incontables cristianos se resisten a rendirse a Dios, temerosos de que lo que Dios les puede pedir los va a llegar, algunos dicen, no, es que si yo le entrego todo a Dios, me va a guiar a ser misionero, o va a hacer que me quede soltero, o va a pedir que deje mi trabajo y esté de tiempo completo en la iglesia, o que visite a los huérfanos y a las viudas. Bueno, cuando una persona duda de la bondad de Dios, entonces, lejos de abandonarlos, los abraza más, se estrecha fuertemente a ellos, temerosos de que Dios le robe su pasatiempo, su placer, y muchas veces se siente movido a dejar su pecado, pero pronto descubre que no puede arriesgarse a esa pérdida. Es increíble, pero así es. Pero yo les pregunto, ¿realmente o en realidad la manera de hacer las cosas como las hacemos nosotros, humanos, mortales, llenos de errores y además torpes, es mejor que la de Dios? Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿es verdad que en el huerto del Edén Satanás fue el hombre bueno y Dios el villano? Sí, así es. En ese momento él se presentó como el personaje bueno de la historia y puso a Dios como un villano. El creer que su manera de hacer las cosas es mejor que la de Dios es tomar el lugar de Eva y preferir la mentira de Satanás. No importa cuántos placeres te pueda ofrecer Satanás, su intención verdadera, escúchame, su intención verdadera es arruinarte. Su más alta prioridad es tu destrucción. Si usted acepta, o si cada uno de nosotros aceptamos el hecho de que Dios es bueno, habrá dos resultados de ello. El primero, se va a poder o nos vamos a rendir a Dios sin reservas ni temor de ser engañados. Ese es el primero. Y dos, estaremos sedientos de un cambio, sabiendo que los pozos de agua del mundo nunca se van a comparar con la refrescante agua que Cristo promete. Ahora, yo les pregunto, ¿estás verdaderamente preparado, dispuesto para aceptar lo que muy adentro de tu corazón, muy en lo profundo de tu ser, sabes que es el plan de Dios y que es perfecto? Porque si es así, entonces tú vas a estar dispuesto a dejar tu pecado, sabiendo que Dios lo va a reemplazar con algo muchísimo mejor. Y entonces podríamos hablar o decir que habrás pasado la primera prueba como un candidato hacia un cambio radical. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces es nunca dudar de la bondad de Dios. Número 2, cada uno es responsable de su conducta. Miren, todos nacemos con la tendencia de evadir la culpa. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3 versos 11 y 12. Porque ahí en Génesis, de Génesis se desprende todo esto que estamos diciendo. Y Dios le dijo, dice, versos 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Verso 12, y el hombre respondió, escuchen, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se dan cuenta? Cada uno tuvo su culpa. La responsabilidad humana
fue establecida para siempre en el huerto del Edén. Y de la misma manera, cada individuo debe cargar la responsabilidad de sus decisiones. Y en cierta medida todos somos el producto de nuestra herencia y ambiente. Pero aun cuando aceptamos esto, todos sabemos que la sociedad civilizada no puede subsistir a menos de que se acepte la responsabilidad individual de las acciones propias de cada uno. Somos responsables ante nuestra familia, ante nuestro patrón, ante la sociedad, ante la iglesia y sobre todo ante Dios. Toda persona madura necesita dejar de culpar a los demás y comenzar a tomar una plena responsabilidad de lo que él o ella son, pensando en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí? El día de hoy los psicólogos son unos buscaexcusas que según ellos, ¿verdad?, han hurgado, han estado ahí indagando a través del pasado las presiones del presente y las ansiedades del futuro, y buscando un aparador en donde colocar la culpa. O sea, en pocas palabras, el hombre de hoy, el hombre moderno y el hombre natural siempre trata de buscarle la culpa a otras cosas, menos al individuo. Siempre trata de hablar, cuando habla con una persona dice, bueno, es que tú creciste así, bueno, es que el medio en el que te desarrollaste, bueno, lo que pasa es de que la situación en la que tú viviste, el medio ambiente, ¿sabes? Esa es una mentira. La Biblia le llama a cada individuo un pecador y somos totalmente responsables de nuestras decisiones. Aunque esto es una píldora difícil de pasar para algunos, es básico para nuestra esperanza de que Dios nos pueda cambiar. Después de todo, si nosotros somos responsables, estamos en el control de nuestras decisiones y podemos cambiar. Podemos escoger que Dios nos cambie. La Biblia enseña que cada persona es responsable. Nadie lo puede obligar a ser promiscuo. Nadie le puede implantar una úlcera. Estos patrones de conducta no son causados por las circunstancias, sino por su respuesta a las circunstancias. Y aún en esas ocasiones, cuando es empujado por las pasiones más allá de su control, usted es quien elige. O sea, uno es responsable de lo que hace. Por lo tanto, debemos de aceptarlo. Dice Génesis, acompáñenme por favor en Génesis capítulo 4, verso 7, porque aquí encontramos a Dios con un individuo llamado Caín. Yo creo que todos sabemos la historia. Y mire usted lo que Dios le dice a Caín. Si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Miren, la puerta de la esperanza se abre cuando asumimos nuestra responsabilidad por nuestros pecados, admitiendo nuestra culpa. Cuando le llamamos a las cosas por su nombre, cuando le llamamos pecado al pecado, entonces hay una posibilidad de liberación. Dice la Biblia en Romanos 3, versos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También en Romanos 3, 23 al 25, esas son escrituras que todos ustedes ya las conocen. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pasados. También dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, aquellos que sabían que eran pecadores. También en Lucas, en el capítulo 5, verso 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el libro de Job, en el capítulo 33, versos del 23 al 28, si me acompañan, por favor, vamos a leerlo. Job nos habla acerca de la condición que una persona puede tener en su vida y la forma en la que Dios libera a esa persona del pecado. Dice Job 33, versos 23 al 28. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciase al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será mucho más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Y escucha, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y escucha esto, y restaurará al hombre su justicia. Y luego dice el verso 27, él mira, o sea Dios, sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿Te das cuenta? Cómo Job nos habla sobre la condición de una persona que está en el pecado, pero que reconoce, que admite su condición, que admite su estado ante Dios y dice, y Dios mismo lo librará. En Oseas capítulo 14, versos del 1 al 4, dice así: el profeta Oseas está llamando a un pueblo al arrepentimiento. Y mira, leamos lo que dice el verso 1 del capítulo 14 de Oseas. Suplica a Israel para que vuelva a Jehová. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva contigo palabras de súplica y vuelve a Jehová, y dile: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Y luego, escucha estas palabras: los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El asumir la responsabilidad también restaura la dignidad que Dios le dio. ¿Sí? Dios no nos creó como víctimas de nuestras circunstancias, ni como esclavos de una estructura genética. Dios puede elevarse sobre el pasado y no tiene por qué ser empujado hacia un molde. Alguien puede decir que, como muchos erróneamente dicen, ¿verdad?, que es porque tienen maldiciones generacionales, ¿verdad? O que como lo decía hace un momento, ¿no? O sea, el querer excusar a una persona. Realmente la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Ahí no entra ningún tipo de herencia generacional. Cuando el Señor restaura y regenera a una persona, la restaura y la regenera completamente. Y nada tiene que ver que si su abuela, que si su abuelo eran chamanes, o eran brujos, o eran ateos, ¿verdad? No tiene nada que ver. De la misma manera como Adán, todos nos sentimos tentados a decir: los padres que me diste, los amigos que me diste, o las pasiones que me diste. Y miren, muchas personas han gastado muchísimo dinero buscando ayuda profesional
para explorar problemas que podían haberse resuelto si esas personas hubieran estado dispuestas a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Solo la persona que dice he pecado alcanza la misericordia y la gracia de Dios, porque la misericordia divina está reservada para aquellos que dejan de justificar su mal comportamiento. Miren, si asumimos nuestra responsabilidad en medio de la tentación que nos incita al mal, estamos entonces en un estado de humildad en donde el Señor puede suplir nuestras más íntimas necesidades. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse pues. Cuando hablamos de someternos, estamos hablando de reconocer nuestro estado de humildad, porque el someterse implica hacer a un lado tus conceptos, tu orgullo, tus pensamientos, y dejar que sea Dios el que los controle. Dice, sométete a Él, resiste al diablo y huirá de ti. También dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 5 versos del 6 al 11, si lo tienen por ahí acompáñenme. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea Dios, los exalte cuando fuere tiempo. Y escucha el verso 7, echando toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Sé sobrio y vela, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y escucha otra vez lo que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Pero escucha la promesa de parte de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dejamos de culparlo a Él y asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho, Dios tiene una libertad para venir en nuestro auxilio sin poner más excusas. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Punto número 3. Debes de creer que es posible la liberación. Y cuando hablo de liberación no estoy hablando de demonios, No, la liberación me refiero a ser libre. Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva, a los que pecaron de una manera flagrante. Y les dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El mensaje fue clarísimo. En medio del conflicto, Satanás solo va a lastimar el talón de Cristo, mientras que Cristo destruiría la cabeza de la serpiente. La victoria sobre el pecado y sobre Satanás es una posibilidad para los hijos de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. No podemos alegar que nuestro caso es especial o único. Es verdad que no hay dos situaciones idénticas, estamos de acuerdo, pero las luchas básicas en contra de las pasiones del mundo, su naturaleza pecaminosa y Satanás, son las mismas que otros están enfrentando. Y lo leímos en 1 Pedro capítulo 5, en donde dice que todos nuestros hermanos están padeciendo lo mismo en todo el mundo. Ahora, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11, vamos a ver cómo en estos pasajes Pablo nos muestra que la situación que podemos vivir hoy no es única. Ha habido ya otros que han enfrentado este tipo de problemas, incluso aún peores, y han salido victoriosos. En Corintios 6, del 9 al 11, dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis?
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el verso 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo te pregunto, si fue posible en la iglesia de Corinto haber restaurado a toda esta larga lista de personas con pecados, ¿tú crees que Dios no puede hacerte victorioso sobre el pecado de tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar me acompañes con una oración para terminar. Y yo quiero invitarte a que donde quiera que esté, los que están aquí escuchando en la iglesia, los que están escuchando en cualquier lugar donde estén escuchando este mensaje, le permitan al Espíritu Santo hablar a su corazón, hablar a ese pecado, a esa área de pecado que hay en su vida, y que probablemente hayas pensado o le hayas dado oído a Satanás creyendo que Dios te quiere quitar algo, algún placer que todavía merece ser disfrutado. La verdad es que no. La verdad es que la Biblia también dice tu pecado te va a alcanzar. Todo lo que has escuchado no son palabras de humana sabiduría, están sustentadas en la palabra de Dios. Y yo quisiera que ahí donde estás, sin importar lo que hayas hecho, el Espíritu Santo te quiere hacer libre. El Espíritu de Dios quiere traerte libertad. Pero, como lo comenté hace un momento, tiene que haber estos tres aspectos que yo ya mencioné. El primero de ellos es el creer que Dios es bueno. Todo lo que Él hace, lo hace por nuestro bien. Segundo, admite tu culpa. No, deja de culpar a los demás. Admítelo. Reconócelo ante Dios. Y tercero, creer que Dios puede hacerte libre, porque Él tiene el poder. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Padre, tú conoces los corazones, la vida de cada persona que está escuchando en donde quiera que lo esté escuchando. Y tú tienes el poder, porque tú estás ahí, de en este momento hablar a través de estas palabras, ministrar, probablemente confirmar a alguien lo que tú ya le habías dicho en su corazón. Es posible, Señor. Es posible ser libre. ¿Por qué? Porque tu Espíritu Santo ha venido para hacernos libres. Tu palabra dice, Señor, tú lo dijiste en Juan 10:10, que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo decía que ahora hemos sido liberados para poder vivir nuestra vida no sujetos a servidumbre del pecado, sino poder usar nuestros miembros para justicia. Ayuda, Señor, y que tu Espíritu Santo ayude a entender que tú quieres hacernos libres. Te lo pido, Señor, cualquier persona, donde quiera que esté, sepan que tú quieres y puedes hacernos libres. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana que entra vamos a seguir con nuestra serie Cómo abandonar tu pecado, y vamos a ver el título de la predicación va a ser Dejando atrás tu pasado. No dejen de oírlo, me da mucho gusto, que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.